Deberías ser un monstruo. Abraza esa parte oscura que cada uno de nosotros lleva dentro. Enfrenta tus demonios, no huyas de ellos, acéptalos. Parte del desarrollo espiritual consiste en reconocer las tendencias satánicas que te caracterizan, luchar plenamente con ellas e integrarlas. No se trata tanto de desecharlas, sino de transmutarlas. Puedes notar la diferencia entre las personas que lo han hecho y las que no, al menos en cierta medida. Aquellos que no han integrado sus sombras son ingenuos, y se nota cuando los miras o hablas con ellos. Además, suelen ser resentidos porque son aprovechados por otros. Por otro lado, aquellos que han integrado más sus sombras son peligrosos, en el sentido marcial. Sin embargo, no necesariamente tienen que usar esa capacidad, ya que su presencia irradia un potencial implícito de caos, y eso es realmente necesario. Es una de las cosas que les otorga autoestima. Debes ser un monstruo. Si eres inofensivo, no eres virtuoso, simplemente eres inofensivo, como un conejo. Un conejo no es virtuoso, solo puede ser comido. Si eres un monstruo y no actúas de manera monstruosa, entonces eres virtuoso. Pero también debes ser un monstruo. Lo vemos todo el tiempo, incluso Harry Potter es así. Tiene defectos, está herido, tiene maldad en su interior y puede hablar con serpientes. Rompe las reglas todo el tiempo, no es para nada obediente. Pero sabes que tiene una buena razón para hacerlo. Él y su grupo de alborotadores que rompen las reglas no podrían alcanzar la meta más alta si no las rompieran. Es muy peculiar, pero es una noción mitológica muy común. El héroe tiene que ser un monstruo, pero un monstruo controlado. Batman es así, está en todas partes, es una historia que siempre escuchas. Si quieres ser un luchador, debes querer ganar y querer lastimar a las personas. No por el simple hecho de lastimarlas, eso es lo que te diferencia de una persona malvada, pero debes tener esa capacidad, debes desarrollarla. Y sabes, eso es un paso hacia la iluminación, de manera extraña, porque eso no es lo que la gente piensa. Han estado alimentados con una dieta de derechos y libertad impulsiva durante mucho tiempo, y hay una absoluta falta del otro lado de la historia. Técnicamente hablando, no existen derechos sin responsabilidades, y todo lo que hemos tenido durante 60 años es un diálogo sobre derechos. Eso deja un vacío en el otro lado de la historia, y ese vacío está en el corazón de las personas. La responsabilidad, quizás, no es más importante que los derechos, como dije antes, son parte de la misma fórmula. Pero es en la responsabilidad donde la mayoría de las personas encuentran el significado que la sostiene durante la vida. No está en la felicidad ni en el placer impulsivo, esas cosas se desvanecen ante la primera tormenta. Adoptar la responsabilidad por tu propio bienestar, tratar de unir a tu familia, servir a tu comunidad, buscar la verdad eterna y vivir de acuerdo a ello, eso es lo que te puede dar una base sólida para resistir las dificultades de la vida. Cuando se les dice esto a las personas, especialmente si te incluyes a ti mismo en la audiencia y no estás señalando con el dedo desde arriba, todos saben que es cierto. Ha habido un intento de asociar la competencia y el poder masculinos, sobre todo la competencia, con la tiranía, y eso es muy difícil para los jóvenes. También es difícil para las jóvenes, por cierto. Pero es muy útil que las personas escuchen que deben volverse competentes, peligrosas y ocupar el lugar adecuado en el mundo, porque eso es lo contrario de ser débil. Y ser débil no es bueno. Las personas que cometen masacres en las escuelas son débiles. La vida es un proceso muy difícil y no estás preparado para ello a menos que tengas la capacidad de ser peligroso. Eso no significa que debas ser cruel, no significa nada de eso. En el Nuevo Testamento hay una frase que dice los mansos heredarán la tierra, pero la palabra mansos no está bien traducida. Significa algo más como aquellos que tienen espadas y saben cómo usarlas, pero eligen no hacerlo. Es algo así como un guerrero que tiene la capacidad de ser violento,
pero elige ser pacífico y actuar con compasión. Entonces, en el desarrollo espiritual, se trata de reconocer y abrazar tu sombra, tus tendencias más oscuras y negativas, pero no para actuar sobre ellas de manera destructiva, sino para transformarlas. Es un proceso de integración y transmutación. Al reconocer y aceptar tu lado oscuro, puedes trabajar en ti mismo para desarrollar virtudes como la compasión, la empatía, la humildad y la sabiduría. La idea de ser un monstruo en este contexto no se refiere a ser malvado o cruel, sino más bien a reconocer tu propia capacidad de hacer daño y utilizarla de manera responsable. Implica aceptar tu poder y utilizarlo para proteger y ayudar a los demás en lugar de lastimarlos. Ser un monstruo controlado implica tener el dominio de ti mismo y utilizar tu fuerza y poder en beneficio de los demás. Además, el desarrollo espiritual también implica asumir la responsabilidad de tu propia vida y bienestar. Significa buscar la verdad, vivir de acuerdo con tus valores y principios, y servir a los demás y a tu comunidad. La responsabilidad es parte integral de encontrar significado y propósito en la vida. En resumen, el desarrollo espiritual implica reconocer y trabajar en tu sombra, integrar tus aspectos oscuros pero no actuar destructivamente, utilizar tu poder y capacidad de manera responsable, asumir la responsabilidad de tu vida y buscar el significado y propósito a través del servicio a los demás. Porque en el primer caso no eres más que débil y ingenuo, y en el segundo caso eres peligroso pero lo tienes bajo control. Muchas artes marciales se enfocan en eso como parte de su filosofía de entrenamiento. No te estamos entrenando para pelear, te estamos entrenando para ser pacífico y consciente y evitar los enfrentamientos. Pero si llegas a tener que enfrentarte a uno, supongo que la filosofía también es que si eres competente en la lucha, eso disminuye la probabilidad de que tengas que pelear. Cuando alguien te provoca, podrás responder con confianza y, con suerte, esto es especialmente cierto con los matones, una muestra razonable de confianza, que equivale mucho a una muestra de dominancia, será suficiente para hacer retroceder al matón. Y así, la fuerza que desarrollas en tu monstruosidad es en realidad la mejor garantía de paz, y es en parte por eso que Jung creía que era necesario que las personas integraran su sombra, y dijo que eso era algo terrible para que las personas intentaran, porque la sombra humana, que son todas esas cosas sobre ti mismo que no quieres reconocer, llega hasta el infierno. Y lo que quería decir con eso era que a través del análisis de tu propia sombra puedes llegar a comprender por qué otras personas, incluyéndote a ti mismo, son capaces de cometer los terribles atrocidades que caracterizan, digamos, el siglo XX. Y sin ese entendimiento, no hay posibilidad de controlarlo. Cuando estudias la Alemania nazi, por ejemplo, o estudias la Unión Soviética, especialmente bajo Stalin, y te preguntas, ¿cómo son estos perpetradores? Olvídate de las víctimas, hablemos de los perpetradores. La respuesta es que son como tú. Y si no sabes eso significa simplemente que no sabes nada sobre las personas, incluyéndote a ti mismo. Y también significa que debes descubrir por qué son como tú, y créeme, eso no es nada fácil. Eso es suficiente para traumatizar a las personas, y en parte por eso no lo hacen, y también en parte por eso el camino hacia la iluminación y la sabiduría rara vez se recorre. Porque si todo se tratara de seguir tu felicidad y hacer lo que te hace feliz, entonces todo el mundo en el mundo sería un modelo de sabiduría. Pero no es así en absoluto, se trata de enfrentar lo que menos quieres enfrentar, respetarse a uno mismo. Esto es algo interesante sobre la integración de la sombra, porque reconocerte a ti mismo como el foco del mal, por así decirlo, en cierto sentido te da mucho más respeto por ti mismo, curiosamente, porque es el mismo respeto que podrías tener por un animal salvaje o incluso un monstruo. Entonces, tal vez aprendas a tratarte de manera diferente. Creo que esto es especialmente cierto en relación con la disciplina de los niños. Si sabes que eres un monstruo y eso se manifestará en tu vida consciente o inconscientemente, y si es inconsciente, no es bueno, entonces te vuelves mejor en disciplinar a los niños.
La razón de esto es que no quieres exponerlos a tu lado oscuro. Y así, si se comportan y no te provocan, lo que significa que también se comportarán con otras personas, la parte monstruosa puede mantenerse en suspensión y eso es genial. Pero si no te entiendes a ti mismo como alguien capaz de causar estragos, y eso puede ser el tipo de estragos que se desarrollan a lo largo de décadas, porque si vas a abusar de un niño, el abuso primitivo es el abuso físico, la forma sofisticada de abuso es socavar continuamente el coraje del niño a lo largo de toda su vida, y eso tiene un elemento terriblemente monstruoso. Y si no eres respetado adecuadamente por el niño, definitivamente te vengarás de él. Y en cierto sentido, esa es toda la historia freudiana y psicoanalítica, no es toda la historia, pero o bien tú tienes eso o eso te tiene a ti, esas son las opciones, y no te vuelves seguro al ser castrado. Si quieres lograr una vida de abundancia, visita el enlace en la descripción de este video.